¿Te paraliza el miedo al fracaso financiero? Esa vocecita que te dice, pero ¿y si no lo logras? ¿Y si pierdo todo mi dinero? ¿Qué pasa si fracaso y no lo consigo? Ese miedo es un miedo completamente real, pero también es el miedo que te está paralizando para conseguir todo lo que te has propuesto en tu vida, todo aquello que quieres vivir. En el vídeo de hoy quiero que entiendas por qué tienes ese miedo y que aprendas unas herramientas básicas para empezar a deshacerlo, para empezar a vencerlo. Porque déjame decirte que lo único asegurado es que si no haces nada, fracasarás financieramente. Me llamo Borja Rodríguez, soy mentor en negocios digitales y yo también he tenido ese miedo al fracaso. De hecho, no solo he tenido miedo, sino que he fracasado varias veces en mi vida. Tanto que escribí un libro que se llama Tu empresa va a quebrar, pero tú puedes sobrevivir. Pero también he aprendido que los fracasos son necesarios para aprender, que son parte del proceso y que acaban siendo un maestro para que te conviertas en alguien excepcional en tu vida. En el vídeo de hoy quiero darte las herramientas para que dejes de temer al fracaso y empieces a accionar en tu vida. Así que dale, empecemos. El miedo al fracaso no es algo malo, es algo natural. De hecho, el miedo es algo natural en el ser humano, porque desde que nacemos pensamos que estamos en un mundo hostil. Salimos de la barriga de estar protegidos a estar en un sitio donde hace frío, donde hace calor, donde oigo voces, donde veo luces, donde no entiendo cosas, y desde pequeños anclamos el miedo como una forma de supervivencia, siempre buscando a papá y a mamá, ¿no? Y buscando esa protección, esa supervivencia, el seguir viviendo un día más. Pero claro, anclamos en nuestra mente que el miedo es algo que nos protege, porque anclamos en nuestra mente que tenemos que estar protegidos para poder sobrevivir. Y desde ahí, esa es la raíz del miedo. El miedo tiene tres reacciones, que es ataque, huida, bloqueo. Es decir, ante algo externo que no sé qué es, que no ha venido antes a mi vida, que no he tenido antes en mi vida, lo que tengo que hacer es protegerme. Y entonces o bien ataco, o bien salgo por patas y huyo, o bien me quedo bloqueado. Porque a lo mejor si me quedo quieto no me ve, ¿no? Ese es el miedo. Y el miedo al fracaso tiene mucho que ver con esto. El miedo al fracaso no es por perder todo tu dinero, sino por la consecuencia que tendría perder todo tu dinero. En este caso, en tu entorno. ¿En quién te conviertes si le fallas a papá y a mamá? ¿En qué te conviertes si le fallas a tu mujer? ¿En qué te conviertes si le fallas a tu pareja, a tus amigos? Si de repente no tienes dinero, si eres un fracasado. Y ese fracaso financiero, al final es una nota que nos ponemos. ¿Qué pasaba? ¿Cómo te sentías en el colegio si suspendías? Toda la vida nos han preparado para hay que aprobar, tienes que aprobar. Y como llegues a casa con una mala nota, prepárate porque lo has hecho mal, eres mal estudiante, no has hecho lo que tenías que hacer. De ahí viene ese miedo al fracaso, ese miedo a como lo haga mal, como no tenga un buen resultado, como no tenga un 10, un sobresaliente, me van a castigar. Y por mucho que yo me haya esforzado, me van a castigar, porque lo único que se premia es el resultado. Desde esa idea hemos entendido el fracaso y la hemos llevado a la empresa. Y es un problema, porque en la empresa no es como en el colegio, que tú tienes unos libros de texto, vas leyendo, vas aprendiendo, vas aplicando, vas haciendo exámenes, vas haciendo pruebas, vas haciendo ejercicios. En la empresa los ejercicios son el trabajo del día a día. Los libros de texto son vídeos de YouTube o libros que hayas leído, pero también son consejos que tengas de otros empresarios, pero también es tu propia experiencia. Es decir, no hay alguien que te ponga nota, directamente la nota te la pones tú. Y como no quieres una mala nota, estás todo el rato dándole vueltas a lo mismo, dándole vueltas a ese miedo de por favor no, que no me equivoque. Déjame decirte que la nota real te la ponen tus clientes. Por encima de dar un buen servicio y pensar en ellos, estás pensando en no fallar a tu entorno. Y ese es un problema. De ahí viene el miedo. Déjame decirte que es algo que por mucho que ahora hayas entendido de manera racional, incluso que lo puedas vivir y experimentar y sanarlo, es algo que nunca va a desaparecer. El miedo es algo que nunca desaparece. Te lo digo por experiencia. En mi última empresa sentí el fracaso, lo sentí hasta en mis entrañas y pensaba, ¿y si no debo emprender más? ¿Y si no es por aquí? ¿Y si este no es el camino? Pero sin embargo entendía que eso simplemente era una reacción a lo que había pasado.
y podía ver eso que había pasado, ese fracaso, como algo negativo o como algo de lo que poder aprender. De hecho, el miedo no te dice que no puedes. El miedo simplemente te está preparando para que seas una mejor versión de ti mismo. Otro paso fundamental para perder el miedo al fracaso es que cambies tu relación con el fracaso, con cómo te sientes cuando fracasas. De hecho, déjame decirte que el fracaso no es el final del proceso. Ese es el miedo último, en el que te quedes en el fracaso. Y lamentablemente, gran parte de los emprendedores y empresarios de este país, de España, de Europa, de Latinoamérica, una vez que fracasan, vuelven a el redil, vuelven a trabajar para otra persona, cosa que está perfecto, no te digo que sea algo negativo, pero lo hacen porque piensan que ya, ahí se ha acabado todo, ahí se ha acabado todas sus oportunidades y se pierden lo mayor, se pierden lo mejor, que es aprender de sus errores. Hostia, imagínate un niño que intenta ponerse de pie una vez, se cae y dice, pues ya está, gateo toda mi vida. Pero a que no ves personas gateando por la calle, ¿verdad? Todos hemos aprendido a andar. Eso es porque todos en algún punto hemos sentido de manera natural que andar era lo que teníamos que hacer. Sin embargo, en la empresa nos quedamos con el primer fracaso. Gracias a Dios hay ahora mucha literatura, muchos vídeos, mucho conocimiento acerca de esto. Yo escribí un libro hace unos años que se llama Tu empresa va a quebrar, pero tú puedes sobrevivir, centrado precisamente en eso, en que va a quebrar. Es que el 90% de las empresas quiebran antes de los 10 años. El 90%, 9 de cada 10. Es decir, vas a quebrar, seguramente vas a quebrar. Pero esa quiebra, ese fracaso, no significa que vaya a acabar tu camino empresarial. Simplemente significa que tendrás que aprender cosas nuevas. ¿Y qué cosas tienes que aprender? Amigo, para eso está el fracaso, para que te des cuenta cuáles son las habilidades que tienes que aprender. De hecho, tú fíjate, Walt Disney, a lo mejor has escuchado esta anécdota, pero Walt Disney le echaron de su trabajo, de su primer trabajo, porque no era lo suficientemente creativo. Walt Disney, que ha creado un imperio, que revolucionó el sistema de grabación de dibujos, que revolucionó toda la industria cinematográfica, que revolucionó los parques temáticos. Walt Disney, le echaron de su trabajo por no ser lo suficientemente creativo. Piensa cómo sería la realidad de hoy si esa persona, Walt Disney, que ha transformado a miles de millones de personas en todo el mundo, no solo con sus películas, con su trabajo, con todo, con los parques, con las experiencias vividas, cómo sería el mundo si Walt Disney se hubiera dicho, pues es verdad, no soy lo suficientemente creativo, me voy a una fábrica a trabajar, a hacer algo repetitivo. Imagínate cómo sería. Por lo tanto, cambia tu relación con el fracaso. En vez de pensar, ¿qué pasa si vuelvo a fracasar?, empieza a pensar, ¿qué voy a aprender la próxima vez que fracase? Y por último, te voy a dar un consejo que lo saqué de los paracaidistas y todavía no me he tirado en paracaídas, pero que me sorprendió mucho. Me lo dijo un amigo que hace paracaidismo y me comentó que cuando alguien se tira y ha tenido cualquier problema a la hora de tirar de la anilla, a la hora de sacar el paracaídas, lo que hacen es que cuando llega a tierra, obviamente sano y salvo, tiene que montarse en el primer avión que vaya a volver a subir para volver a lanzarse. ¿Por qué? Porque si no se va a quedar con ese miedo anclado y no con que eso es simplemente algo de lo cual aprender. Yo te digo exactamente lo mismo, entiendo tu miedo, pero empieza ya las primeras acciones, empieza a fracasar, empieza a hacer esas acciones que te lleven posiblemente a fracasar en tu vida. Haz paso por paso. Como te dije, cuando fracasé, fue terrible. Fue uno de los golpes más grandes de mi vida. Este último fracaso, he fracasado muchas veces en mi vida, ¿vale? No es la única vez. Pero la última vez fue un golpe terrible. 8 años de proyecto, iba mucha parte emocional que no sabía y aunque tardé un tiempo en recuperarme, luego volví a empezar. Y a la hora de volver a empezar, no pensé en crear exactamente lo mismo, igual de grande. Sí tenía claro que iba a crecer mucho más porque esto me iba a enseñar, iba a aprender mucho, pero lo que decidí es empezar de nuevo y, como siempre, empezar paso a paso. No podía crear un equipo, crear una web, hablar con clientes internacionales, no, sería absurdo. Empecé por el primer paso y el primer paso era, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer?
¿dónde voy a aportar valor? Si un negocio se trata de aportar valor a las demás personas, a las personas que hay alrededor, solucionar un problema en esta vida, lo que hacía era, vale, ¿qué problema me pido ahora solucionar? Y para empezar, simplemente tienes que hacer una lista de tareas pequeñas. Con esa lista de tareas pequeñas vas a empezar a hacer. Y una de ellas dirás, ya Borja, pero es que no sé por dónde empezar. Por lo tanto, tienes que aprender. Pues una de las primeras tareas es aprender. Como sabes, tengo un método que se llama el método Disfruta. Disfruta viene de disfructum, que es distribuir tus frutos. Y todos somos seres expansivos, abundantes, de amor, de ayudar al otro. Distribuir ese fruto de ayuda a los demás es lo que te va a hacer tener éxito en el negocio. Lo que quiero es que aprendas a distribuir ese fruto, a disfrutar. Y además, como la palabra dice, un negocio tiene que ser también para disfrutarlo, distribuir tus frutos y disfrutar con lo que haces. Porque si no, estarías en cualquier otro lado simplemente cambiando horas por dinero, ¿verdad? Así que con ese método Disfruta te ayudo de una manera muy fácil, súper asequible y sobre todo progresiva a que pases de no saber cómo empezar a crear un negocio digital a ir dando paso por paso a crear tus primeros ingresos, tus ingresos residuales y sobre todo a ir cada vez teniendo más calidad de vida, no solo de dinero, sino también de tiempo, a que empieces a disfrutar de esa libertad que te da tener tiempo y dinero para hacer las cosas que amas en esta vida. Como por ejemplo hago yo todos los días, venir aquí a ver el amanecer al lado del mar. Acuérdate, el miedo al fracaso nunca va a desaparecer, nunca va a desaparecer. De hecho, cuando veas a alguien muy exitoso, desde grandes referentes internacionales como, pues, no lo sé, Bill Gates, Elon Musk, cualquiera que veas, o a nivel también nacional, piensa que esa persona tiene exactamente el mismo miedo que tú. Lo único es que ha creado y ha integrado las herramientas necesarias como para, ante ese miedo, no paralizarse y seguir adelante. Ya sabes que cada día te subo un vídeo acerca de negocios digitales, de aprendizaje, que están enfocados en que cada día seas más eficaz, más productivo, más feliz, que entregues más valor a tus clientes y que cambies tu mentalidad para conseguir esa calidad de vida que quieres. Te dejo además por aquí debajo un enlace a una herramienta que te va a permitir descubrir si vas ahora mismo con tu negocio digital camino a la libertad financiera o directo hacia la ruina. Lo tienes en el enlace de la descripción. Y como siempre, nos vemos mañana y ya sabes, lidera tu vida.